Saludos hermanos, saludos familia, saludos amigos, que la gracia de Dios sea propicia para cada uno de ustedes. Vamos a empezar con primera de Juan capítulo 2. Dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí tenemos un maravilloso recordatorio para que se nos refresque la memoria de dónde debe estar nuestra lealtad y nuestra fidelidad. ¿Sí? ¿Dónde? Y vemos cómo la intención de la palabra de Dios es ayudarnos a no estar practicando el pecado, como dice aquí. Vamos a volver a leer el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero hay plan B. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Él es nuestro abogado. ¿En base a qué? A una propiciación que Él tuvo que hacer a favor nuestro. Esto es lo maravilloso del Evangelio, este sistema de salvación que trae realmente Dios a nuestro alcance. Es un honor para nosotros, hermanos y amigos que me escuchan, tener el privilegio de que Dios te llame y te invite a formar parte de su vasto reino que va a establecer aquí en la tierra y posteriormente para toda la eternidad. Entonces, el futuro de un nacido de nuevo es glorioso. Por eso hay que ver, porque los días se acortan, el tiempo se reduce. Creo que estamos viendo los últimos días, hablando de los nacidos de nuevo, estamos viendo los últimos días de este planeta. Y los últimos rostros que estamos viendo, porque ya nos vamos para casa, porque todo esto que estamos viendo, estas guerras, no van a acabar en otra cosa más que el anticristo va a surgir a establecer la paz. Esto es lo que puede pasar, es lo más probable. Esta es la parte más probable que pueda pasar. Y si eso pasa, el arrebatamiento tiene que ser antes, como dice Tesalonicenses, que el hijo de perdición no se puede manifestar porque alguien lo detiene. Ese es el Espíritu Santo que está en la iglesia. Pero cuando éste sea quitada, entonces se manifestará el hijo de perdición. Bueno, vamos a ver aquí algunos versículos. Primera de Juan 3:7 dice lo siguiente: hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Sí, es que por sus frutos lo vamos a conocer. El fruto es lo que va a determinar, ¿verdad?, la realidad jurídica de una persona. ¿Qué tan buenos han sido nuestros frutos? Si somos justos con todas las personas que nos rodean, y si impartimos justicia en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, aunque yo tenga las de perder, tiene uno que ser justo. Esto es lo que a Dios le agrada. La justicia es todo lo contrario de la conveniencia. Impartir justicia no siempre te beneficia, y no siempre tú te mantienes imparcial. Hay veces que también tú tienes que sufrir y padecer a consecuencia de los actos malos que hacemos, ¿verdad? Tenemos acá en primera de Juan 3:18. Dice así:
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, a través de la práctica y a través de la verdad, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a infundirnos a nosotros la capacidad suprahumana, mira, infrahumana, toda la capacidad que no es natural para poder amarnos, no de lengua, sino de verdad. Tenemos acá en 1 de Juan 4:4, dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso es que la victoria, mis hermanos, para un justificado, nacido de nuevo, es garantizada. Es garantizada porque el que está con nosotros es mayor que el que está afuera. Entonces el diablo no puede hacer nada contra ti ni contra mí, porque el que está con nosotros es mayor que él. O sea, no tiene posibilidades el diablo de hacernos daño, un daño espiritual permanente. Sí puede golpearnos y sí puede botarnos y sí puede hacernos un daño superficial, pero no un daño permanente. El daño que el diablo provoca en un cristiano es temporal, pero Dios lo permite porque forma parte de su educación y de su crecimiento, ¿verdad? Y ahora tenemos acá Salmo 4:4, dice lo siguiente: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y calla. Cuando estés delante del Señor, deja de justificarte, o sea que reconoce tus faltas, porque la humildad es lo que despierta en Dios el derramar gracia sobre nuestra vida. Nosotros necesitamos gracia. La gracia está llena de misericordia, porque la gracia nos da la oportunidad de recibir de lo que no nos merecemos. Es la misericordia de Dios, es la que se activa con la humildad. Así que, hermanos, hay que reconocer delante. Humilde es aquella persona que reconoce delante de Dios su pecado y que está dispuesto a someterse a la autoridad suprema y cósmica de Dios, ¿verdad? Entiendan esto. No es una persona dejona que deja que todos abusen de ellos. No se trata de eso. Se trata de una persona que se somete a Dios y pues que parece que afuera es humilde. O sea, no parece, es humilde, y por eso puede amar a un enemigo, por eso puede perdonar a una gente que le hace daño, por eso puede establecer relaciones estables y firmes. Tenemos acá Ezequiel 3:21, dice lo siguiente: pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Sí? Aquí está claramente. El justo Dios se le llama para que no peque, lo que estamos viendo ahorita. Juan 5:14 dice así: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo malo que llega a nuestra vida es consecuencia de nuestro pecado. Las enfermedades es consecuencia de nuestro pecado. Nacimos condenados por la naturaleza pecaminosa, entonces estamos condenados a pecar. Esa es la maldición que tenemos, que no podemos vivir sin pecar cuando somos naturales. Cuando recibimos a Cristo tenemos ya un poder que nos va a establecer una opción, nos va a dar una opción de decir sí o no. El hombre es sí o sí. Sí o sí, porque su naturaleza es: si no hace esto, hace el otro, y si no hace el otro, hace aquello. Pero siempre dice la Biblia que el hombre que intente guardar los 10 y o falla uno es culpable de los 10. Así que estamos amolados. Solamente la gracia de Dios puede traernos. Juan 8:13 dice lo siguiente: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es la mujer que agarraron en el acto de
de la fornicación y la llevaron ante Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vean con qué misericordia Dios trató a esta mujer. Y así nos trata, porque dice que Él por eso se hizo humano, para poder compadecerse de nuestras necesidades y de nuestras debilidades. 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Por eso Él es abogado, porque Él pagó nuestra deuda. Él fue propició a través de su sacrificio nuestra deuda. Y dice, y no solamente la de nosotros, sino la de todo el mundo. El sacrificio de Cristo potencialmente tiene la capacidad de poder salvar a todo el mundo. Desgraciadamente el mundo lo ha rechazado total y absolutamente. Las personas han rechazado a Jesús. Por eso es que no se les va a hacer posible la redención. Solamente aquellas personas que están dispuestas a morir a este mundo. Es que requiere también que hagas tú un convenio con Cristo, en la que tú, si tu pecado lo llevó a la cruz, ya no lo puede volver a llevar a la cruz. Ahora lo que tiene que hacer es que ese pecado tuyo vaya disminuyendo a través del tiempo, pero tú tienes que renunciar a esa práctica. Es como renunciar a tu naturaleza caída. Y ahí está la cosa. Por ejemplo, aquí tenemos 1 Juan 4:10, dice lo siguiente. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta es la clave de todo esto es que nuestro Redentor y nuestro Salvador entregó su vida por nosotros. Somos deudores de Él, estamos atados a Él por gratitud, mis hermanos. Los ingratos son los que no reconocen esto. Romanos 3, del 25 al 26 dice así, dice, quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tenemos que tener presente que si estamos vivos espiritualmente hablando, es porque Él llevó nuestros pecados, y por su muerte, por sus llagas, nosotros fuimos sanados espiritualmente y recibimos vida eterna. Primera de Pedro 3:18 dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, por eso ya no se le puede volver a crucificar. Por eso el cristiano que nace de nuevo, Dios va a saber si esa persona está arrepentida de corazón y está dispuesta a dejar su vida. Si no, no hay arreglo. Dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Atención con esto de que sea vivificado en espíritu. Lo que está diciendo que fue vivificado en la carne habla de la resurrección de Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Él no puede ser vivificado porque es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Entonces lo que fue vivificado es el cuerpo de Jesús. Por eso Él es el primogénito entre los muertos. Es el primero en levantarse de los muertos. Y cuando tú te levantas de los muertos, te levantas con un espíritu, con un cuerpo espiritual vivificado. Es un cuerpo espiritual vivificado. ¿Me entienden? Por eso necesariamente es importante que nosotros tengamos esto. Así que, mis hermanos, por favor, es importante, los que somos regenerados, arrepentirnos todos los días, reconocer que Dios en la cruz murió por nosotros, y no podemos estar repitiendo lo que lo llevó a Él a la cruz. Dios lo bendiga, mis hermanos.